Hola, bienvenidos al día 91 del reto 366-2024. El devocional de hoy se llama ¿Cómo superar tus temores? La generación Y, personas nacidas entre 1981 y el año 2000, también es conocida como generación del miedo. En una de sus canciones más populares, El temor, Lily Allen canta: yo no sé lo que es correcto ni lo que es real, porque estoy dominada por el temor. La palabra temor conlleva dos sentidos en la Biblia, uno saludable y otro que no lo es. En el buen sentido del término suele utilizarse en el contexto del respeto por Dios y a veces también en el respeto por la gente, en especial ante quienes están en autoridad. En el mal sentido significa estar aterrorizados. Se supone que tenemos a Dios en el buen sentido y no nos asustamos de nadie ni de nada más. Mucha gente hoy en día vive de forma opuesta. No temen a Dios, pero sus vidas están llenas del tipo equivocado de temor. ¿Cómo puedes vencer tus temores? Salmos 39, del 1 al 13, dice lo siguiente en la Nueva Versión Internacional. Me dije a mí mismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta. Me abstendré de pecar con la lengua. Me pondré una mordaza en la boca. Así que guardé silencio, me mantuve callado. Ni aun lo bueno salía de mi boca, pero mi angustia iba en aumento. El corazón me ardía en el pecho. Al meditar en esto, el fuego se inflamó y tuve que decir: hazme saber, Señor, cuál es el final de mi vida y el número de mis días. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. El ser humano es como un soplo. Es como una sombra que pasa. En vano se afana por amontonar riquezas, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, que los necios no se burlen de mí. He guardado silencio, no he abierto la boca, pues tú eres quien actúa. Aparta de mí tu azote, que los golpes de tu mano aparta de mí tu azote, que los golpes de tu mano me aniquilan. Tú reprendes a los mortales, los castigas por su iniquidad. Como polilla acabas con lo que más desean. Un soplo nada más es el mortal. Señor, escucha mi oración, atiende a mi clamor, no te desentiendas de mi llanto. Ante ti soy un extranjero, alguien que está de paso, como todos mis antepasados. No me mires con enojo, y volveré a alegrarme, antes que me vaya y deje de existir. Dice el comentario: sé sincero con respecto a tus temores. Todos experimentamos temor. Puedes tratar de suprimir y negar tus miedos o puedes ser sincero y abierto con respecto a ellos. David se presenta ante Dios con ciertas preguntas apremiantes. Ha intentado estar en silencio y callado, pero encontró que su angustia iba en aumento cuando no se comunicaba con Dios. Ha comprendido cuánto de la vida humana se gasta en la ansiedad y el temor. El miedo suele ser sobre el dinero. Ilusorias son las riquezas que amontona el ser humano, pues no sabe quién se quedará con ellas. No obstante, la mayor parte de nuestros temores giran en torno al sufrimiento, la muerte y la brevedad de la vida. David está particularmente preocupado por el sufrimiento que ve a su alrededor, en su propia vida. No logra entender cómo Dios puede permitir algo así. Está tan indignado por las acciones de Dios que incluso ora del siguiente modo: deja ya de mirarme, dame un momento de respiro. En medio de la desesperación es saludable expresar tus preocupaciones y dolores ante Dios. Él entiende que el sufrimiento nos causará confusión y dolor. Pasó por lo peor de dichas experiencias por nosotros. Este salmo ofrece la respuesta completa a estos temores sobre el sufrimiento. No obstante, justo en el núcleo del salmo, mientras David pone sus temores, angustias y frustraciones ante Dios, vemos que
encuentra la respuesta en su relación con Dios. David declara: el Señor, mi esperanza he puesto en ti. Y al final su oración es un reconocimiento de que depende completamente de Dios para obtener respuestas. El Señor escucha mi oración, dice, atiende a mi clamor. No cierres tus oídos a mi llanto. Lucas 8 del 19 al 39. Vamos a leerlo. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él contestó: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, preguntó a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo salió a su encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. En una colina estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Entonces los demonios rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos. Entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y avisaron en el pueblo y por los campos. Por lo que la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le despidió y dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Dice el comentario: sigue confiando en Jesús. Puede que haya momentos en tu vida cuando el temor parece abrumador. En ocasiones viene como la tormenta inesperada que experimentaron los discípulos. Esta sección comienza con una extraordinaria combinación de intimidad y asombro. Jesús dice de sus seguidores que aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica tendrán una íntima relación con Él y serán su madre y sus hermanos. La intimidad y el temor, en el buen sentido, no son opuestos. Se complementan el uno con el otro. Esto es cierto con respecto a las mejores relaciones, sea el matrimonio, las amistades íntimas o entre padres e hijos. La intimidad extraordinaria se combina con respeto saludable. Los discípulos experimentaron dos tipos diferentes de temor cuando estuvieron en el lago con Jesús. Al desatarse una tormenta corrían gran peligro, y los discípulos tuvieron miedo. Despertaron a Jesús y gritaron: Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Jesús se levantó y reprendió al viento
y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Preguntó a sus discípulos: ¿dónde está la fe de ustedes? De nuevo vemos el contraste entre el temor no saludable y la fe. Jesús expresó: ¿qué pasó con su fe? La respuesta a su miedo es muy simple, pero al mismo tiempo es muy difícil de poner en práctica. He comprobado que se trata de una lección que he tenido que aprender una y otra vez. Por ello, en medio de tus miedos, sigue confiando en Jesús. Sigue poniendo tu confianza en Él. En ocasiones Jesús calma la tormenta, como hizo aquí. Otras veces deja que la tormenta se desate y te calma a ti. La respuesta de los discípulos a Jesús es de temor saludable, absoluto asombro, maravilla y humildad en la presencia de Jesús. Se preguntan uno al otro: ¿quién es este? Su pregunta es contestada por el hombre poseído por demonios a que Jesús sana. Jesús es el Hijo de Dios Altísimo. Cuando aquellas personas que apacentaban cerdos vieron que el hombre recibió sanidad, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Pidieron que Jesús se fuera porque les había entrado mucho miedo. Este, de nuevo, era un tipo incorrecto de miedo. Tenían temor porque habían perdido cerdos valiosos. ¿Qué vendría a continuación? No podían ver el inmenso valor de la vida de una persona. Rechazaban a Jesús por miedo, pero él no tenía miedo de ellos ni de nadie. Jesús tenía un enfoque interesante con respecto al seguimiento. El hombre que había estado poseído por demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. No obstante, el enfoque de Jesús fue invitarlo a contarle a los demás de forma directa lo que había sucedido con él. Jesús dice: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Al encontrarse con Jesús se había encontrado con Dios. Lucas cambia la expresión todo lo que Dios ha hecho por ti, lo mucho que Jesús, combina las expresiones y dice lo mucho que Jesús había hecho por él. Jesús es Dios. Esta es la razón por la que en última instancia Jesús es la respuesta a todos nuestros temores no saludables. No te abrumes por el temor, sino vence tu temor con Jesús. Señor, dame un temor saludable, un asombro, maravilla y humildad en la presencia de Jesús y una fe en Él que me libre de todos mis temores no saludables. Números 29:12 al 31:24. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice: en el día 15 del mes séptimo celebrarás una asamblea sagrada y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Durante 7 días celebrarás una fiesta en honor del Señor. Como holocausto presentarás una ofrenda puesta al fuego cuyo aroma es grato al Señor. Presentarás 13 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año que no tengan defecto. Con cada uno de los 13 novillos presentarás 3 décimas de un efá de harina refinada mezclada con aceite. Con cada uno de los 2 carneros, 2 décimas de un efá de esa misma harina. Y con cada uno de los 14 corderos, 1 décima de un efá. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio por el perdón, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su ofrenda líquida. El segundo día prepararás 12 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y ofrendas líquidas, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio por el perdón, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su ofrenda líquida. El tercer día prepararás 11 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y ofrendas líquidas, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio por el perdón, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su ofrenda líquida. El cuarto día prepararás 10 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y ofrendas líquidas según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio por el perdón, además del holocausto diario
con su ofrenda de cereales y su ofrenda líquida. El quinto día prepararás 9 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y ofrendas líquidas, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio por el perdón, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su ofrenda líquida. El sexto día prepararás 8 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y ofrendas líquidas según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio por el perdón, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su ofrenda líquida. El séptimo día prepararás 7 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y ofrendas líquidas según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio por el perdón, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su ofrenda líquida. El octavo día celebrarás una asamblea especial y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Como holocausto presentarás una ofrenda puesta al fuego, cuyo aroma es grato al Señor. Presentarás un novillo, un carnero y 7 corderos de un año y sin defecto. Con el novillo, el carnero y los corderos presentarás ofrendas de cereales y ofrendas líquidas, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio por el perdón, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su ofrenda líquida. Estas son las ofrendas que presentarás al Señor en las fiestas designadas, aparte de otras promesas, ofrendas voluntarias, holocaustos, ofrendas de cereales, ofrendas líquidas y sacrificios de comunión que quieras presentarle. Y Moisés comunicó a los israelitas todo lo que el Señor había mandado. Números capítulo 30. Moisés dijo a los jefes de las tribus de Israel: el Señor ha ordenado que cuando un hombre haga una promesa al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Cuando una joven que todavía vive en casa de sus padres haga una promesa al Señor y se compromete en algo, si su padre se entera de su promesa y de su compromiso, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir con todas sus promesas y compromisos. Pero si su padre se entera y no lo aprueba, todas las promesas y compromisos que la joven haya hecho quedarán anulados. Y el Señor le absolverá porque fue el padre quien los desaprobó. Si la joven se casa después de haber hecho una promesa o un compromiso precipitado que le compromete y su esposo se entera pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir sus promesas y compromisos. Pero si su esposo se entera y no lo aprueba, la promesa y el compromiso que ella hizo en forma precipitada quedarán anulados y el Señor la absolverá. La viuda o divorciada que haga una promesa o compromiso estará obligada a cumplirlo. Cuando una mujer casada haga una promesa o bajo juramento se comprometa en algo, si su esposo se entera pero se queda callado y no lo desaprueba, entonces ella estará obligada a cumplir todas sus promesas y compromisos. Pero si su esposo se entera y los anula, entonces ninguna de las promesas o compromisos que haya hecho le serán obligatorios, pues su esposo los anuló. El Señor la absolverá. El esposo tiene la autoridad de confirmar o de anular cualquier promesa o juramento de abstinencia que ya haya hecho. En cambio, si los días pasan y el esposo se queda callado, su silencio confirmará todas las promesas y compromisos contraídos por ella. El esposo los confirmará por no haber dicho nada cuando se enteró, pero si llega a anularlos después de un tiempo de haberse enterado, entonces él cargará con la culpa de su esposa. Esos son los estatutos que el Señor dio a Moisés en cuanto a su relación entre esposo y esposa, y entre padre y la hija que todavía vive en su casa. Números capítulo 31. El Señor dijo a Moisés: antes de reunirte con tus antepasados en nombre de tu pueblo, tienes que vengarte de los madianitas. Moisés se dirigió al pueblo y dijo: preparen a algunos de sus hombres para la guerra contra Madián. Vamos a descargar sobre ellos la venganza del Señor.
que cada una de las tribus de Israel envíen mis hombres a la guerra. Los escuadrones de Israel proveyeron 1000 hombres por cada tribu, con lo que se reunieron 12,000 hombres armados para la guerra. Moisés envió a la guerra a los 1000 hombres de cada tribu. Con ellos iba Finés, hijo del sacerdote Eleazar, quien tenía a su cargo los utensilios del santuario y las trompetas que darían la señal de ataque. Tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, los israelitas entraron en batalla contra Madián y mataron a todos los varones. Pasaron a espada a Eví, Requén, Sur, Hur y Reba, que eran los 5 reyes de Madián, y también a Balán, hijo de Beor. Capturaron a las mujeres y a los niños de los madianitas y tomaron como botín de guerra todo su ganado, rebaños y bienes. A todas las ciudades y campamentos donde vivían los madianitas les prendieron fuego y se apoderaron de la gente y los animales. Eleazar, todos los despojos y el botín se lo llevaron a Moisés y el sacerdote Eleazar y a todas las comunidades israelitas. A los prisioneros, el botín y los despojos los llevaron hasta el campamento que estaba en la llanura de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los líderes de la comunidad salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés estaba furioso con los comandantes de 1000 y de 100 soldados que regresaban a la batalla. ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres?, les preguntó. Si fueron ellas las que, aconsejadas por Balán, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Por eso una plaga hirió de muerte al pueblo del Señor. Maten a todos los niños y también a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales, pero quédense con todas las muchachas que jamás las hayan tenido. Todos los que hayan matado a alguien o hayan tocado a un cadáver deberán quedarse fuera del campamento durante 7 días. Al tercer día y al séptimo se purificarán antes y ustedes y sus prisioneros. También deberán purificar toda la ropa y todo artículo de cuero, de pelo de cabro, de madera. El sacerdote Eleazar dijo a los sacerdotes que habían ido a la guerra: esto es lo que manda la ley que el Señor entregó a Moisés. Oro, plata, bronce, hierro, estaño, plomo y todo lo que resista el fuego deberá ser pasado por el fuego para purificarse, pero también deberá limpiarse con las aguas de la purificación. Todo lo que no resista el fuego deberá pasar por las aguas de la purificación. Al séptimo día lavarán ustedes sus vestidos y quedarán purificados. Entonces podrán reintegrarse al campamento. Muy bien, vamos a leer el comentario. Dice: teme a Dios y a nada ni nadie más. Los episodios de este pasaje del Antiguo Testamento son profundamente impactantes para nuestros oídos modernos. Algunas partes del Antiguo Testamento parecen ser tan difíciles. No hay respuestas fáciles para estas cuestiones. A veces todo lo que podemos hacer es aferrarnos a lo que conocemos sobre el amor y la bondad de Dios y confiar en que hay una respuesta aunque no la entendamos en plenitud. Lo que podemos ver en estos episodios es que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía un temor de Dios muy saludable. No daban por sentado el acceso a su presencia. Sabían que su Dios de amor era un Dios de justicia que toma con seriedad el pecado y la rebelión. La clave para nosotros como cristianos es interpretar todo esto a la luz de Jesús. Jesús es el único sacrificio perfecto. El número decreciente de novillos sacrificados cada día, de 13 a 7 y luego a 1, señala hacia el tiempo donde ya no se precisaría ningún sacrificio adicional. Jesús, el único sacrificio perfecto, abolió la necesidad de cualquier sacrificio suplementario. En Jesús no hay desigualdades. Estas regulaciones sobre los votos parecen tratar de proteger a las mujeres y evitar la discriminación en su contra. Debemos recordar que la sociedad más antigua era patriarcal y los hombres eran considerados los líderes de la familia. Por ello, estas regulaciones estaban probablemente diseñadas para proteger a las mujeres en situaciones donde se les impedía cumplir un voto que hubieran hecho. No obstante, debemos leer esto con los lentes del Nuevo Testamento y en particular a través de las escrituras del apóstol Pablo, quien afirma que en Cristo no hay desigualdades.
Este pasaje en Números da respuesta a un contexto cultural. No establece un principio sobre cuestiones de género. Jesús dijo, ama a tus enemigos. Al leer sobre la venganza de los madianitas, se nos recuerda con cuánta seriedad Dios examina a quienes intentan apartar al pueblo del camino y evitar que siga a Dios. Parece que los madianitas habían tratado de hacer eso de forma deliberada. Primero por medio del sexo y luego a través de la oposición militar. Sin embargo, también debemos leer este acto de juicio con la lente de lo que dijo Jesús: amen a sus enemigos. La clave para todo esto es la cruz. En la cruz vemos nuevamente lo en serio, que Dios se toma el pecado y el amplio alcance de su juicio. Pero también vemos que su mayor deseo es bendecirnos y redimirnos a todos. Esto transforma nuestra respuesta ante pasajes como estos. Pablo enseña, no tomen venganza. Hemos de llevar vidas de amor. Como señala San Juan, donde hay amor no hay miedo, al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo. Esta es la forma de vencer. Y también de vencer nuestros temores. Señor, gracias porque no hay temor en el amor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor y todo miedo. Ayúdame a amarte y a no tener miedo de nadie ni de nada. Pipa añade sobre el Salmo 39:4. No quisiera orar como David. Oró pidiendo que Dios le mostrara el final de su vida y el número de sus días. Preferiría confiar en Dios sabiendo que cuando me llegue el momento de irme con Él será en el tiempo indicado. Pero soy consciente de cuán pasajera es la vida y cuán rápido transcurre. Esto hace que me pregunte, ¿hago todo lo que debería hacer cada día? Hasta aquí llega el devocional del día de hoy. Te invito a que tengas un tiempo de reflexión personal y puedas orar. Dios te bendiga.